질서 있게 진행하는 것과 함께 백발백중의 사격술과 무쇠 같은 체력을 소유한 펄펄 나는 일당백의 삼권들로 존귀시켜야 한다고 하시며 지병중 사격 요리도 가르쳐 주시었습니다. 경의하는 최고 사령관 동지께서는 각종 사격 방법과 관련한 녹화물을 잘 만들어 전군에 내려보내줘 경의하는 방백 초령의 무자비한 부정력을 힘있게 과시하는 인민군 본인들 경의하는 최고 사령관 동지께서는 대연합 부대들이 협동작전으로 조신할때는 침략의 무리들이 신성한 내 조국 강토에 단 한 점이 불꽃이라도 튕긴다면 한문 그대로 총폭탄이 되어 적진에 뛰어들어 불벼락을 내릴 그 수경렬의 예상 훈련장에 난치고 있습니다. 경의하는 최고 사령관 동지께서는 전투원들이 적진에 단숨에 타고 앉는 모습을 쌍안경으로 보시며 펄펄 난다고 아마 훈련이 아니라 실전이면 적들이 미처 정신을 차릴 수... Bueno, después de este video que por momentos impresiona, es casi exótico y yo diría en cierto modo bizarro, ¿no? Toda una nación de alguna manera que se parece a una gran colonia, que responde ciegamente a un líder, una monarquía que tiene características de teocracia, pese a ser democrática, entre comillas, y que hoy por hoy tiene en vilo al mundo. Y como tiene en vilo al mundo, y esto es el bloque de seguridad internacional, hemos convocado a un especialista y también amigo, Horacio Calderón, que es un especialista en cuestiones de Medio Oriente, a quien le damos la bienvenida a nuestro programa, Horacio. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto. Bueno, después de este video apabullante, ¿qué nos queda por decir, ¿no? Me gustaría tu opinión sobre cuál es el peligro que entraña esta suerte de país extraño que está, digamos, más a las antípodas de la propia China comunista, ¿no? Acabas de aclarar, es una monarquía, ¿no? Lo cual no deja de ser tampoco una contradicción en sí misma, porque en realidad ellos se proclaman, son marxistas-leninistas, de perfil staliniano, pero al mismo tiempo son una monarquía hereditaria, de un linaje que se llama del Monte Paektu. Esto es una cosa medio, a lo mejor complicada por el punto de vista genealógico, desde el punto de vista genealógico, que ha dominado el país, sobre todo estoy hablando justamente de Corea del Norte, desde la finalización casi de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente, con un fundador que fue impuesto por la Unión Soviética en su momento, una persona entrenada por el Ejército Rojo, posteriormente lo sucede su hijo, bueno, estamos hablando de Kim Jong-il, Kim Il-sung, y ahora su nieto, Kim Jong-un, ¿no? Quien tiene una actitud bastante más belicosa, diría yo, que su padre, ¿no? Y que su mismo abuelo, estamos hablando en una era nueva, que es la actual, caracterizada por un final de ciclo histórico que ha durado 5 siglos y que ha desembocado en este caos global que estamos atravesando. Es interesante, ¿no? Porque vos apuntabas a un detalle que produjo esta línea de sucesión, digamos así, cuasi monárquica, que habría hecho quizá las denuncias de las delicias de Stalin u otros dictadores, ¿no? Pero en este caso particular, la mayoría de los grandes dictadores, de la Edad Moderna por lo menos, no tuvieron descendencia. Y en este caso, Corea del Norte tomó debida nota de este particular,
cuidó la descendencia. De hecho, hubo un hermano que murió en circunstancias sospechosas, que era de alguna manera detractor del actual gobernante o regente, por decirlo de alguna manera, de Corea del Norte. Lugar en donde hay 18 cortes de pelo, por ejemplo, permitidos, y un 40% del presupuesto se destina a la defensa, ¿no? Lo cual, por otra parte, nos lleva a, y acaba la pregunta, ¿qué va a pasar con esta carrera armamentista de tipo atómico? ¿Estamos ante un nuevo Armagedón atómico o no? Bueno, ellos, a diferencia de otros actores, por ejemplo, religiosos del Medio Oriente y de Asia, porque Pakistán, por ejemplo, es un país, obviamente, que tiene una base religiosa muy fuerte que se ha ido islamizando con el correr de los tiempos y la influencia islamista y en algunos casos yihadista dentro de lo que esa comunidad existe. Es un país con armas nucleares y la situación entre Pakistán y la India es, a mi juicio, sumamente peligrosa. Pero yendo a la pregunta concreta, a diferencia justamente de los líderes religiosos, estamos hablando de un regente, como has comentado, de un líder que es un fanático del béisbol americano, un hermano oculto que en realidad es mayor que él, pero que ha sido segregado por su tendencia aparentemente homosexual, lo tienen oculta, ¿no? Se ha convertido en una especie de Rasputín también del régimen y que ha sido un responsable de varias de las acciones que ha tomado el actual líder contra su propia familia. Hay que pensar que ha ejecutado a su tío político. Yo no creo que Corea del Norte vaya a tomar la iniciativa de utilizar armas nucleares que todavía no tiene con la capacidad reducida de poder ser alojada en un misil de corto, mediano o largo alcance, según esto sea táctico o estratégico, ¿no? Yo creo que Corea del Norte lo que está intentando buscar es algún tipo de acuerdo bilateral, sobre todo con Estados Unidos, con o sin Trump, porque esto viene ya de muy lejos, y tratar de marginar de alguna forma a dos países que han tenido una presencia colonial y en algunos casos brutal, como el de Japón y el otro es China, a lo largo de la historia de un país, estoy hablando de un país ya anteriormente unificado, de la península de Corea, que tuvo, hasta muy pocas décadas atrás, reinos, ¿no es cierto? Y la reina de Corea, la última reina de Corea, como reina Min, conocida como reina Min Seon, fue asesinada por la mafia japonesa por instrucciones justamente de quienes lideraban Japón en ese momento, Japón imperial estamos hablando. ¿Podemos hablar de un síndrome de hubris, en este caso, en el caso del joven dictador? Dos preguntas, ¿no? Una que me parece que es profunda y otra que es absolutamente superficial, pero que es una duda personal. La primera es, creo desde el punto de vista de la psiquiatría forense, que hay un principio de síndrome de hubris, que hay un concepto desmesurado por parte del dictador y hay también algo de histeria colectiva, ¿no? Veo yo en los súbditos. Hay un fenómeno de dominio de masas que hubiese hecho las delicias de cualquier otro dictador a lo largo de la historia. Cómo manejar millones y millones de personas que llegan al paroxismo del llanto ante la mera presencia de un líder, ¿no? Esto desde el punto de vista del síndrome de hubris me parece que se está dando en Corea del Norte. Sí, hay que tener en cuenta con Corea del Norte. Yo quería decir que, bueno, que a diferencia de estos países de Medio Oriente o Pakistán, donde hay un fondo religioso, ellos no desayunan con vidrio. O sea, uno es amante del béisbol, el actual, por ejemplo. El otro hermano que yo acabo de mencionar, que fue segregado, es otro fanático de Eric Clapton, el que murió asesinado por su propio hermano, utilizando un arma de destrucción masiva como es el gas BX, eso hay que tener muy en cuenta. O sea, acá no hay equivocación alguna y muy probablemente haya sido asesinado porque se lo consideraba dentro del régimen coreano como un posible sucesor a partir de una especie de golpe de decapitación por parte de China. Se lo consideraba un agente chino y ahí su sentencia de muerte, ¿no? Hay una suerte de histeria colectiva, pero cuidado, también basada de alguna forma en la realidad del país, porque se calcula que el 50% de la población coreana
¿no? Que supera un poco los 20 millones de habitantes y 120.000 kilómetros cuadrados, a diferencia de Corea del Sur, que son 50 millones con 90.000 kilómetros cuadrados. Ahí hay una densidad distinta, pero el 50% de la población de Corea del Norte, o sea, más o menos hablamos de unos 10 millones, están bajo el nivel de pobreza. Pero además hay algo que no se conoce mucho, que el fundador de Corea del Norte estableció un sistema de castas políticas. Esas castas políticas, que sería largo enumerar, no se puede obviamente, son 8, pero las principales son 5. Y de acuerdo a esas castas, ¿cómo se determinaron? Por el grado de compromiso, por supuesto con el fundador, pero también con la actitud que tuvo la familia de la persona que está insertada en una o tal casta a la que hago referencia, con respecto a la ocupación de Japón y incluso las relaciones antiguas con China. O sea, eso se tiene en cuenta para que la casta, digamos, superior pueda tener una cercanía, no solamente con el régimen que lidera este país, que es de corte estalinista, sino que es interesante, se le permite vivir, por ejemplo, en la capital. Y se le permite ocupar determinado tipo de cargo público. El resto son observados o directamente segregados porque se los considera enemigos del régimen. Y se los establece en ciudades de la periferia o muy lejanos a los que son centros de poder en Corea del Norte. Y aún más, diríamos también que en Corea del Norte, y me corregirás, Horacio, existen toda una suerte de archipiélago gulag, de campos de concentración muy grandes, en donde el concepto de justicia es muy curioso, porque no abarca solamente al supuesto culpable, que puede ser culpable de traición por un tribunal que lo juzga en forma muy severa y muy expeditiva, sino que además va toda la familia, van generaciones que nacen y mueren en los campos de trabajo y concentración de la Corea del Norte. Esto es una de las realidades más dolorosas. Y solamente la nomenclatura coreana puede permanecer en Pyongyang, en la capital del país. Ahora, yo veo a los acompañantes, uno de los cuales fue el tío que terminó comido por perros en un ajusticiamiento feroz al estilo del dictador. Esto parece satánico doctor no de James Bond, de la famosa... Es terrible, sí, sí, sí. ¿No? Y la novia, la chica que por supuestamente participar en una película subida de tono, pero en realidad era la amante de él y todos los miembros de su conjunto de música fueron masacrados. Sí, ¿no? además, por ejemplo, uno fue ejecutado, entre comillas, fue asesinado con una ametralladora antiaérea, o sea, por ejemplo, ¿no? O sea, sí, cosas insólitas. No, es una forma de implantar el terror evidentemente... Por presencia. Yo veo ese terror reflejado en el lenguaje no verbal a través del generalato que permanentemente lo rodea. Pero la pregunta superficial, pero que vos seguramente la sabrás, es ¿qué significan los anotadores que llevan todos permanentemente? Porque el líder va y todos sus generales de todas sus guardias y los civiles también, que están uniformados casi, todos llevan en la mano un librito, un bloc. Exacto. ¿Qué anotan ahí? Bueno, anotan, por ejemplo, impresiones que tiene en ese momento, indicaciones de su líder y todo esto. Pero lo que hay que aclarar, que esta familia gobernante, pero sobre todo el líder actual, e incluso el padre, no es que ellos, son realmente quienes tienen en sus manos el destino del país en su totalidad. Son de alguna forma también títeres de sectores militares, sobre todo militares del país, que además están enfrentados entre sí y de ahí es donde surgen este tipo de depuraciones violentas, ¿no? O sea, son monarcas, y en este caso el joven actual es un líder, pero es un líder que de alguna manera responde a una estructura de poder que lo supera a él en lo personal, superaba a su padre, etcétera. No sé si con esto contesto la pregunta, ¿no? Pero en lugar de llevar algo electrónico, bueno, llevan la famosa libretita y obviamente estamos frente a un conflicto que yo diría que de los 4 o 5 conflictos en toda la masa euroasiática, que si no me equivoco asciende a 5.400 millones de personas nada menos, potencialmente es el más grave de todo, porque Corea del Norte no está en capacidad hoy de utilizar un misil
de largo alcance con una carga nuclear, pero sí puede trasladar dentro de la frontera coreana hacia el sur, norcoreana hacia el sur, a lo mejor en un contenedor, alguna de las bombas que sí realmente tiene, que son bombas de segunda generación, que podrían, por supuesto, causar una catástrofe, y que van a usar todos sus sistemas de armas, todas las armas de destrucción masiva a su disposición en caso de que ellos vean peligrar el régimen. O sea, que vean que cualquier tipo de agresión pone en peligro el régimen coreano. Entonces van a lanzar, no un ataque preventivo, porque se equivocan al traducir, un ataque anticipado, y ese ataque anticipado solamente en Seúl, en las primeras 72 horas por fuego de artillería, se calcula que pueda causar alrededor de 100.000 víctimas. Ahí tenemos entonces planteado otro problema que va a tener, calculo yo, en los próximos tiempos en vilo al mundo, ¿no? Interesante que nos hayamos enterado de que hay toda una suerte de tras bambalinas, luchas intestinas de poder, sí, como en toda dictadura, que no solamente la figura teocrática es de poder absoluto, sino que también hay luchas de poderes intestinas. Horacio, yo te agradezco enormemente tu visita y me voy a permitir obsequiarte, pero muchísimo gusto, que es una costumbre de la casa, pero mucho gusto, un manual de autopreservación urbana que te va a permitir reducir tu potencial calidad de víctima. Bueno, así que te agradezco muchísimo la visita. Por favor, un placer haber concurrido acá. Amigos, será hasta la semana que viene y hagamos que todo esto valga la pena. Gracias.